buenas tardes. Mi nombre es Cristian Almonacid Peña, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Continental. En esta oportunidad, nuestro grupo, que somos el grupo 5, nos ha dado la oportunidad de exponer los ensayos del laboratorio de concreto en estado endurecido, que son resistencia a la compresión y peso unitario en estado endurecido. En esta oportunidad voy a explicarles un poco sobre el peso unitario de concreto en estado endurecido. Fundamentos teóricos. El peso unitario de concreto se define como el peso por unidad de volumen. Depende de la densidad real y de la proporción en que participa cada uno de los diferentes materiales constituyentes del concreto. Como vemos, aquí el peso unitario pues es una medición que se hace en relación a una unidad de volumen. Entonces, nosotros lo que hacemos, pues, en este caso, lo que vamos a hacer es determinar el peso unitario de testigos que vamos a obtener con los que se ha realizado en ensayos anteriores. Así, de esta manera, esos testigos nos van a servir para poder realizar ensayos destructivos, que en nuestro caso, nuestro grupo va a explicar que es el ensayo de resistencia a compresión. Los objetivos es determinar el peso unitario del concreto en estado endurecido por medio de cálculos con respecto a su peso y volumen y realizar la evaluación de los diámetros. Los insumos que utilizamos van a ser cemento o agua, agregado fino y grueso. Esos son los insumos que típicamente se utilizan para un concreto tradicional. En equipos vamos a utilizar el vernier, que es de 50 centímetros, y una balanza. En nuestro caso, del ensayo que estamos comentando, pues solamente esto vamos a ser los equipos que vamos a utilizar, por la razón de que no vamos a utilizar otro tipo de equipos que se han utilizado ya de ensayos anteriores, que ya son netamente ensayos anteriores. Estos equipos solamente lo único que vamos a utilizar es para realizar la medición y los datos de los testigos que pues obtenemos de acuerdo a los requerimientos. El procedimiento pues es obtener los testigos, que en esta parte también tenemos que ser un poco más claros al momento de obtener los testigos, porque va a depender mucho de lo que nosotros queremos ensayar, ya sea a través de acuerdo al tiempo. No es muy relevante el tema del tiempo en este ensayo, más sí en el ensayo de resistencia a compresión, pues de los tiempos de 7, 14 o 28 días va a depender mucho de lo que nosotros queremos obtener la resistencia, pero en este caso no. En este ensayo, lo único que queremos es el peso unitario de los testigos, pero tenemos que también tener en cuenta de acuerdo al tiempo que estamos utilizando. Y de ahí, pues con la ayuda del vernier, medimos su diámetro superior, medio e inferior y la altura promedio. Luego pesamos el testigo para luego, con los datos obtenidos, realizar el cálculo de área promedio. Pero antes de esto tenemos que primero verificar si los diámetros cumplen o no la norma para poder continuar con los cálculos. En las siguientes diapositivas voy a explicar cómo y de qué manera se realiza la verificación de los diámetros. Y para finalizar, pues en el caso que cumplan, obtendremos el peso unitario de dichos testigos y se rotula para próximos ensayos. Estos son unas probetas de concreto. Como ven, en la parte de arriba pues están los rótulos, y de esta manera pues ya podemos continuar para siguientes ensayos. La evaluación de resultados, pues esos son nuestros fórmulas que vamos a utilizar, ya que aquí tenemos pues el área promedio, que es igual al área superior más el área inferior, más 4 veces el área medio, todo sobre 6. De esta manera hallamos el área promedio, y la parte de abajo nos muestra la evaluación de diámetros, que es el diámetro superior menos el diámetro inferior entre el diámetro inferior por 100. Entonces, este porcentaje, si nos da menor al 2%, es que sí cumple. Y aquí tenemos un ejemplo de 3 testigos con sus respectivos diámetros, la altura promedio y sus pesos. Entonces, hacemos la evaluación de los diámetros y vemos que el testigo 1, pues con las mediciones que tenemos, obtenemos pues 1.23%. El testigo 2, 2.66, y el testigo 3, 3.98. Entonces, evaluando eso, vemos que el testigo 1 es el único que cumple
dentro de evaluación de diámetros porque es menor al 2%, ya que el testigo 2 pues es mayor al 2% y el testigo 3. Entonces, en esta oportunidad, el testigo 2 ni el testigo 3 cumple. Y el testigo 1 sí. Entonces, viendo eso, pues realizamos esto de aquí. El cálculo de volumen, testigo 1, pues el área promedio, pues calculando el área promedio nos sale 170.79 centímetros cuadrados y lo multiplicamos por su altura, llegando a un volumen de 0.00506 metros cúbicos. Y calculando el peso unitario, obtenemos que el peso unitario es 2104.74 kilogramos por metros cúbicos. En las conclusiones, podemos concluir que se logró calcular el peso unitario del concreto en estado endurecido y también que no todos los testigos obtenidos de nuestras muestras de probetas ensayadas son aptos para ensayos destructivos, como el ensayo de resistencia de compresión. Lo que mencionaba antes, que pues si no cumple con los requerimientos de la evaluación de diámetros, entonces pues no podemos optar en ensayar esos testigos. Bien, ingeniera, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a continuar con los ensayos en concreto en estado endurecido, pues la parte que me tocó exponer justamente iba a ser ensayo de resistencia a la comprensión. Pues esta va a estar regida a través de normas internacionales y peruanas incluidas, pues vamos a tener la MTC E704, la ASTM C39 y la AASHTO T22, tal como se muestra en mi pantalla. Además, podemos agregar de que la resistencia a la comprensión es una característica mecánica principal del concreto. Esta se mide en términos de esfuerzo y se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área. Además de que la unidad conocida, más conocida, llega a ser el kilogramos por centímetro cuadrado, o también la de megapascales. El ensayo de la resistencia a la comprensión llega a ser un ensayo universalmente muy conocido, justamente porque ya se tiene las probetas, es decir, los moldes con las medidas estándares, los cuales van a ser de utilidad para este tipo de ensayos, ¿no? En la normatividad, por ejemplo, la ASTM C39 nos presenta los factores de corrección. En el caso de que la razón, es decir, al dividir la longitud del cilindro entre el diámetro, esta se debe hallar entre un rango de 1 a 1,75. Justamente esto es la parte de normatividad respecto a esto. En la parte de objetivos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a evaluar el comportamiento mecánico del concreto que es sometido a comprensión. También evaluar el comportamiento mecánico del concreto sometido a comprensión axial, es decir, de forma horizontal, ¿no? También comprender la teoría de comprensión por fuerza axial en cilindros de concreto. Justamente se va a hacer uso de esta máquina que aquí podemos ver en la pantalla. Esta máquina justamente nos determina el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, el cual llega a ser en realidad la primera parte de nuestro objetivo, la cual llega a ser el comportamiento mecánico del concreto. Continuando con la exposición, fundamento teórico. La resistencia y la compresión simple es la principal propiedad mecánica del hormigón. Se define como la capacidad de soportar carga por unidad de área y se expresa en tensión, generalmente expresada en kilogramos sobre centímetros cuadrados, a veces en libras por pulgada cuadrada. La comprensión se utiliza principalmente para determinar si la mezcla de hormigón
proporcionada cumple con los requisitos de resistencia especificados de una estructura determinada. Para fines de control de calidad se puede aceptar el hormigón o evaluar la resistencia del hormigón en la estructura, de modo que se pueden programar operaciones de construcción como remover encofrados o evaluar el curado y protección brindada a la estructura. Equipos. Está en equipos testigo cilíndrico y la prensa hidráulica. Como aquí observamos, está la prensa hidráulica y testigo cilíndrico. Insumos. En insumos está el cemento, agua y agregado fino y agregado grueso. 3. Continuando con la exposición del ensayo de resistencia a la compresión, en esta parte vamos a poder desarrollar los procedimientos de cómo se viene desarrollando. En primer lugar, vamos a tener los cilindros en el laboratorio ya listos, ya que estos cilindros se han venido trabajando con días de anterioridad para poder realizarlo, ¿no? Luego de ello, vamos a medir su diámetro, en este caso superior, medio, inferior y su altura. Luego de ello, vamos a pasar a llevarlo a la prensa hidráulica. En ello vamos a hacer la carga de la ruptura. Mediante ello vamos a hacer la medición, ¿no? Luego de ello se pasa a calcular la ruptura dividida entre el área de la sección que resiste la carga. Finalmente, se reporta en megapascales, la cual esto se viene desarrollando en el laboratorio, ¿no? En esta parte vamos a ver la evaluación de resultados de nuestra resistencia a compresión. Tenemos una prueba de compresión de MTC E704. Un ejemplo, tenemos una carga máxima de 22.520 kilogramos, su diámetro superior 101,6 milímetros, su diámetro medio 101,2 milímetros, su diámetro inferior 100,8 milímetros. Para poder desarrollar el diámetro promedio, se lo puede hacer sumando el diámetro medio, superior e inferior entre 3, o también se aplicaría una formulita que ya conocemos, que sería, que se está observando en la parte derecha de la presentación, que es área promedio va a ser igual a área superior más 4 por área medio más área inferior entre 6. Haciendo ese calculito también se puede llegar al diámetro promedio y así por siguiente al área promedio, que es 80,44 centímetros cuadrados. Para nuestro FC del ejemplo, va a ser la carga entre su área, la cual sale de resultado 279,96 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y nuestro FC del diseño es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, nuestro FC del ejemplo es mayor que nuestro FC del diseño. En este caso, 279,96 kilogramos sobre centímetro cuadrado es mayor que 210 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? De que sí cumple la resistencia esperada. Eso sería todo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, en las conclusiones se concluye que el concreto es un material compuesto muy esencial en la revolución y crecimiento de la sociedad como material de construcción. Por eso se han implementado formas y normas que regulan el comportamiento de este. Seguido de eso también se concluye que los pesos unitarios en el que se obtiene el concreto normal tienen que estar dentro de los límites normales permisibles. En la parte de las recomendaciones tenemos dos. Una es que es necesario definir el plan de muestreo de concreto para la obra en estudio. Este plan debe incluir el número de ensayos de control de calidad y resistencia según las cantidades de concreto colocado en obra, así como las medidas a tomar en caso de resultados desfavorables. Otro que es importante que el personal del laboratorio que realiza los muestreos y los ensayos se encuentre certificado por un ente reconocido nacional o
nacionalmente para la formación de técnicos en ensayos de concreto, por ejemplo, el AS.